Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel, el final del capítulo, de los versículos 17 al 23, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Profecía en contra de las profetisas. Profecía en contra de las profetisas. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Así que vamos a leer nuestra porción. Primero en la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios, versículos 17 al 23. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ven ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, versículos 17 al 23, capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra: ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puños de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo que disfruta de las mentiras, ustedes matan a quien no deben morir y prometen vida a quien no deben vivir. Esto dice el Señor soberano: estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como libera a un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaron pecando. Por todo eso ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ahora es el lamento contra las falsas profetisas. Había, dice la palabra, asimismo, profetisas que decían cosas lindas que el pueblo quería oír. Adivinaban por puñados de cebada y por pedazos de pan. En este caso, la falsedad estaba en adulterar la verdad. Decían que las almas que habían de vivir morirían, y que las que habían de morir vivirían. Las vendas mágicas serían amuletos. También ponían velos mágicos para la cabeza de grandes y chicos. El objeto de estos era recordar a la gente las cosas hermosas que habían dicho las profetisas. Lo malo de sus acciones era que entristecían al justo y daban al injusto un falso sentido de seguridad al creer que no habría
ningún juicio, infundiéndoles ánimo. Triste día es aquel en los que pretenden hablar por el Señor, dicen simplemente lo que las multitudes pecadoras quieren oír. Triste aquel día en que los tales retuercen la verdad, de modo que los impíos aparecen como buenos y los justos como malos. Sucedió en los días de Ezequiel, sin embargo, ya ha sucedido en otros días, por ejemplo, en los días de Hitler, cuando un fuerte sector de la Iglesia cristiana de Alemania apoyó sus teorías de superioridad racial y nacional y siguió su programa de asesinato en masa. Pero Alemania tuvo su Martin Müller y su Dietrich Bonhoeffer, e Israel en el tiempo del exilio tuvo a sus Ezequieles y sus Jeremías. Así vemos que ahora son las profetisas que también estaban mintiendo al pueblo. No eran palabras de Dios lo que hablaban, sino que procedían de su propio corazón estas palabras. Aquellas imaginaciones mentirosas causarían la muerte de la gente justa y beneficiarían a los injustos. Todo eso lo hacían usando la magia misma que había sido prohibida por Dios en Levítico. En Israel no se había practicado, pero esas mujeres la habían aprendido de las naciones paganas. El Todopoderoso también se declara contra ellas. Al juzgarlas, sabrían quién es el Dios al que habían ofendido. Así también libraría al pueblo de las manos de ellas. El juicio de Dios es aquí, en este capítulo, en contra de quienes engañan al pueblo. Algunas prácticas que no son agradables a Dios siguen vigentes hasta el día de hoy. Algunas de ellas las podemos identificar, algunas de ellas las hemos visto practicar, pero todas estas no son agradables a los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo nos debemos mostrar ante tales actividades? Aquí, en esta porción de la palabra, vemos que Dios ya había condenado a los falsos profetas. Y Ezequiel ahora profetiza contra estas falsas profetas. Les achaca el engañar al pueblo, fingiendo conocimientos espirituales. Todo aquello lo hacían por pequeñas recompensas, por puñados de cebada y por pedazos de pan. Las acusa de matar las almas que ya no mueren y dar vida a las almas que no deberían vivir. Esto quiere decir que las profetisas condenaban a los buenos y justificaban a los malos, prometiendo que sus hechos les harían vivir delante de Dios. Y esto lo hacían por una ganancia. Como resultado de su mala conducta, las profetisas habían de ser castigadas por Jehová. Pese a las claras advertencias que Dios hizo para que no se aficionaran al oculto, en la comunidad judía de Babilonia había mujeres que hacían precisamente eso. No se nos dice con precisión lo que ellas pretendían. Quizás sus amuletos y sus velos tuvieran el propósito de hechizar a las personas para obstaculizarles la vida. La expresión para mantener así vuestra propia vida parece indicar que cobraban para llevar a cabo esas actividades y de ese modo conservar su vida. Al hacer que las personas practicaran la magia junto con la adoración del Señor, causaban la destrucción de los que no debían morir. Al mismo tiempo, salvaban la vida de los que merecían que se les destruyera por causa de sus corruptas prácticas supersticiosas. Tal como ocurre siempre, esa práctica falsa produjo efectos opuestos a los que el Señor deseaba. El pueblo de Dios se debía animar con el mensaje del Señor. Sin embargo, se desalentaba con las prácticas y el mensaje de las falsas profetisas. Los que se debían arrepentir se afianzaban más en sus pecados con esas supersticiones. El Señor prometió que iba a acabar con las manifestaciones externas de los supuestos poderes mágicos de esas mujeres y que iba a liberar al pueblo del dominio de esas prácticas supersticiosas. La afición al oculto no terminó en la antigua Babilonia. Prospera hoy en nuestro mundo moderno. Su popularidad quizás se deba al interés de que hay en la gente de mantener cierta creencia en lo sobrenatural en esta era científica.
Aunque muchos toman la actitud de qué daño puede hacer o qué tan malo puede ser, los cristianos no podemos adoptar esa posición. Por lo menos la participación en lo oculto nos abre las puertas a la influencia del enemigo. Al restarle importancia a esa actividad para ponerla en la categoría de un juego. En el peor de los casos, esa participación puede desviar nuestra atención del Señor hasta tal punto que busquemos la verdad en otras fuentes que no son la verdad revelada por Dios y aceptemos respuestas a cuestiones espirituales que difieran de las que se nos dan en las Escrituras. Cuando se trata de asuntos espirituales, la búsqueda de la verdad en otras fuentes es otra forma de describir a la incredulidad. Ezequiel profetiza contra estas falsas profetisas. Se les llama hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Las profetisas verdaderas ministraron tanto en tiempos del Antiguo Testamento como en el Nuevo. No obstante, las que Ezequiel denunció eran semejantes a médiums o hechiceras. Esas profetisas se dedicaban a coser vendas mágicas para todas las manos y hacer velos mágicos para toda cabeza de toda edad. La palabra vendas mágicas solamente aparece en este pasaje en todo el Antiguo Testamento. Esa práctica probablemente procedía de rituales mágicos de Babilonia, los cuales se ataban listones y nudos mágicos a diversas partes del cuerpo para alejar los malos espíritus o para sanar enfermedades. Supuestamente esos talismanes de la buena suerte poseían poderes mágicos. Los velos se hacían de diversas longitudes y se ataban a la cabeza y cubrían todo el cuerpo de las profetisas, probablemente para producir la impresión de misterio. El propósito de esos talismanes y velos misteriosos era cazar las almas de los israelitas. Parece que especialmente en tiempos tumultuosos y de incertidumbre surgen charlatanes y timadores para aprovecharse de los temores de los incautos. Esas hechiceras podían predecir el futuro o vender hechizos de la buena suerte por unos cuantos puñados de cebada y pedazos de pan. Ya fuera en pago de sus predicciones o como medios que utilizaban para leer sus augurios, esa era su ganancia. En algunas culturas la cebada se utilizaba en prácticas ocultistas, tanto como ofrendas para los espíritus o como para tratar de determinar el futuro. Cualquiera que haya sido el caso, esas profetisas utilizaban las prácticas fraudulentas para estafar a los crédulos y para amedrar con los temores de los demás. Pero en realidad Dios dijo, están mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. El resultado de la obra de las profetisas iba contra los mejores intereses de la nación, porque el Señor dijo que estaban matando a las personas que no debían morir y haciendo lo contrario con aquellos que debían vivir. Las profetisas deberían haber puesto al descubierto y denunciado las prácticas malignas de Jerusalén, pero en lugar de hacerlo, dejaban en libertad a los malvados. Jehová dijo que su ira caería sobre las profetisas y que él iba a neutralizar sus poderes. Él rompería sus vendas mágicas con que habían cazado las almas al vuelo. El Señor soltaría las almas para que volaran como aves. También rompería sus velos mágicos y libraría a su pueblo de su mano. Entonces las hechiceras quedarían expuestas como charlatanas y sus clientes incautos las abandonarían. Dios habló a las profetisas diciendo, entristeciste con mentiras al corazón justo y fortaleciste las manos del impío en lugar de conminarlo a que dejara sus malos caminos. Y eso iba directamente en contra de los propósitos de Dios para su pueblo. Yo libraría a su pueblo y les libraría de estas falsas profetisas. A partir de este versículo, en este final, vemos la atención sobre estas mujeres que hacen estas actividades. Se trata de un pasaje que tiene características únicas por más de un motivo. Quizá el más importante es que no hay paralelo de una condena a un rol ministerial de la mujer en el Antiguo Testamento como los que hay en la condena de los falsos profetas. Es bueno tener presente que en el Antiguo Testamento se mencionan 5 profetisas,
María, la hermana de Moisés, Débora en el periodo de los jueces, la esposa de Isaías, Hulda, la que fue consultada en el tiempo del rey Josías, y Noadías en tiempos de Nehemías. En un tiempo en la que la teología de género parece estar de moda, es bueno recordar que en la palabra de Dios no se excluyó a las mujeres, y de la misma manera que sus colegas masculinos, ellas reciben una fuerte condena por apartarse del mensaje de Dios. Otra de las razones que hace este pasaje especial tiene que ver con la terminología del mismo. Algunas expresiones son únicas en la Biblia hebrea. El versículo 17 es una introducción específica de esta sección. Es de notar que se las define de la misma manera que a los profetas. Profetizan lo que hay en sus corazones. Un dato que se debe mencionar es que en este pasaje no se les llama profetizas, sino que se usa una expresión hebrea que se puede traducir: actúan como profetizas. Sin embargo, en la descripción de las acciones de las mismas parece que actuarán más como hechiceras o brujas. De allí que Ezequiel no las llame específicamente profetizas. Como ya dijimos, los versículos 18 y 19 definen los dos tipos de acciones que ellas hacían. El primer tipo podrían llamarse las acciones físicas, es decir, hacen cosas que están descritas en dos expresiones muy difíciles de interpretar porque no son comunes en el Antiguo Testamento y además porque la descripción de esta no es lo suficiente explícita. La primera expresión es: cosen cintas sobre las muñecas. La palabra que se traduce cinta es de un significado incierto. Es posible que, siguiendo ciertas costumbres babilónicas, ellas asignaran poder a esas cintas como amuletos. La segunda es más difícil, pues dice que hacen velos para las cabezas. La palabra que la Reina Valera actualizada traduce velo es de significado incierto. Puede también significar una banda, algo muy parecido a estas cintillas para la cabeza. El segundo tipo de acción tiene que ver con lo que decían, que es resumido por el profeta con la expresión: mediante el mentir a mi pueblo. Los versículos 18 al 20 tienen una serie de expresiones que deben ser mencionadas a fin de comprender los alcances de la tarea de estas mujeres. En primer lugar, el texto dice que ellas querían cazar las almas del pueblo. 4 veces se repite en estos versículos. Este verbo cazar se encuentra en una forma intensiva que solo se usa en este pasaje. El uso de la forma tiene como propósito mostrar la intensidad o fogosidad que ellas mismas imprimían a su acción. La segunda expresión, que aparece 8 veces en el pasaje, es la que se traduce en algunos lugares como almas. Se trata de la palabra hebrea nefashot, que se deriva de nefesh, que se puede traducir mejor por persona o vida. Esto muestra que su propósito era dominar las vidas, en otras palabras, a las personas mismas. Finalmente, en esta breve presentación se debe mencionar el cambio de uso del pronombre en relación con el sustantivo pueblo. En el versículo 17 comienza hablando de las hijas de tu pueblo, y a partir de definir las acciones de estas mujeres, se habla de mi pueblo. Aunque estaba apartado y no quería escuchar su mensaje, seguían siendo su pueblo, el pueblo de Dios. Finalmente, a pesar de las acciones de estas mujeres, vemos que Dios actúa. No podemos negar la acción de Dios. Así como Dios ha prometido que cuando derrame su espíritu sobre su pueblo, tanto sus hijos como sus hijas profetizarán, así también el diablo, cuando actúa como espíritu de mentira y falsedad, están en la boca, no solamente de los falsos profetas, sino también de las falsas profetizas. Estas mujeres pretendían tener el don de profecía y están en la misma línea de los hombres contra los que ha tenido que profetizar Ezequiel. Se describe aquí el pecado de estas falsas profetizas. Decían deliberadamente mentiras a los que los consultaban y venían ellas para recibir consejos y que les leyesen la fortuna. Para embaucar con ritos mágicos a quienes venían a consultarles, les ataban unas vendas en el antebrazo y les ponían en la cabeza unos velos
para todas las tallas. Correspondían a la altura de la persona y cubrían todo el cuerpo. Las dos últimas frases del versículo 18 se detallan después en el versículo 19. Estas profetisas pecaban directamente contra Dios y contra el prójimo. Contra Dios porque estaban deshonrando el pueblo. Al incitar al pueblo a abandonar su confianza en Dios y a poner su fe en adivinaciones mentirosas, las mujeres hacían que su nombre fuese profanado. Y segundo, contra el prójimo. Los que iban a consultar a estas mujeres les pagaban en especie. De esta manera, para mantenerse a sí mismas, cazaban las vidas ajenas. El objeto de estas prácticas supersticiosas es la captura y el control de las almas. Más sencillamente matar y perdonar la vida. Esto es, determinar su destino mediante una solemne predicción de muerte o de buena suerte, según sea el caso. Esta es una sencilla explicación de las frases del versículo 19, ya que predecían muerte a los justos y prometían vida a los impíos. Con estas mismas vendas con que pretendían asegurar la suerte de las personas, al fortalecer sus manos, les endurecían el corazón, y con el velo con que les cubrían para obtenerles protección, les hacían objeto de perdición segura. Dios se manifiesta contra los métodos de estas falsas profetisas. Dios abolirá la profesión que ellas están ejerciendo. A las personas que ellas ataban con vendas y cubrían con velos para asegurarles protección y buena suerte, esta acción iba a ser ejecutada por parte de Dios para desatarles y darles verdadera libertad. Con respecto al sufijo masculino en lo de vuestras manos y al pronombre masculino vosotros, en una clara referencia a mujeres. El uso de la forma masculina, hablar de mujeres, no es raro en la Biblia, y la forma femenina vuelve en lo de vuestra mano en el versículo 29. Así que no hay duda de que estaba hablando a estas mujeres. Ahora, como resultado de la obra de las profetisas y de lo que es la influencia que estaban ejerciendo sobre el pueblo, las profetisas iban a ser castigadas, iban a recibir este castigo. Mal les va a los que prefieren oír mentiras agradables en lugar de las verdades desagradables. Las profetisas falsas trataron de hacer que la gente se sintiera segura, cosa representada por hacerlos sentir cómodos y enorgullecerse, cosa significada por los velos finos puestos en sus cabezas. Ellas serían confundidas en sus intentos y el pueblo de Dios sería liberado de sus manos. Corresponde a los cristianos mantenerse muy cerca de la palabra de Dios y en todo buscar la enseñanza del Espíritu Santo. Confiemos así en las promesas de Dios para obedecer sus mandamientos. Vemos aquí esta advertencia directa. Ahí está condenación que habría sobre estas mujeres. Había mucho menos mujeres que hombres profetizando. Dios había levantado profetas de acuerdo con sus propósitos soberanos, pero generalmente usó a hombres para este ministerio. Las mujeres, que no eran verdaderos profetas, a veces afirmaban serlo, al igual que los hombres. Las prácticas de estas mujeres serían juzgadas, ya que estaban inventando sus propios mensajes y haciéndolos pasar por revelaciones divinas. Ezequiel debía anunciar el juicio de Jehová sobre estas mujeres, que se sostenían de algunos afiches, de estas telas en las muñecas y velos. Usaron estas ayudas para impresionar a la gente y lanzar hechizos sobre las personas para ponerlas bajo su poder. Las actividades que hacían estas mujeres sugieren que eran más como brujas o hechiceras que profetas. Ezequiel debía pronunciar juicio sobre aquellos que se entregaban a estas prácticas ocultas
y pervertían la justicia por solo un poco de comida o como medio de adivinación. En algunas culturas, como hemos dicho, la cebada se usaba en prácticas ocultas y tal vez pedían aquellos elementos para hacer aquella profecía para aquella persona que buscaba respuestas. Estas mujeres habían estado dispuestas a matar a algunos que no merecían morir y a salvar a otros que merecían morir. Este fue el resultado de mentir al pueblo de Dios, a quien les encantaba escuchar sus mentiras. Pero el juicio de Dios llega sobre ellas. El Señor prometió oponerse a su práctica de usar bandas mágicas para cazar vidas inocentes. Él arrancaría estas bandas de sus brazos y liberaría a las personas de estas falsas profetisas que les habían atrapado como pájaros con estos velos. Arrancaría esos velos que les servían para cazar a inocentes y liberaría a aquellos a quienes había perseguido. Estas mujeres estaban usando algún tipo de magia para controlar a la gente. Entonces, estas falsas profetisas sabrían que el Señor es Jehová. Debido a que estas falsas profetisas desanimaron a los justos con falsedad sin autorización divina y alentaron a los malvados a continuar en su iniquidad, ya no verían visiones falsas ni practicarían adivinación. Aquellos morirían. El Señor libraría a su pueblo de sus manos mortales y que ellos sabrían así que Él es el Señor. Hoy en día las adivinas modernas son bastante similares a las mujeres descritas en este pasaje. Las adivinas, curiosamente, suelen ser mujeres y tienden a vestirse de una manera bastante elaborada, a menudo usando ropa o joyas asociadas con las artes ocultas, comparables a los atavíos de las profetisas en el antiguo Israel. Tienden a dar su consejo en habitaciones oscuras, donde la actitud del investigador está influenciada de una manera misteriosa, y esto corresponde al velo puesto sobre el investigador en la descripción de Ezequiel. Se les paga por lo que hacen, tal como lo fueron las mujeres antiguas. Su consejo es siempre peligroso, porque lleva a las personas a desviarse de la verdad de Dios, siendo esa verdad la única manera de vivir y no morir eternamente. Sus fraudes, que imaginan mentiras, son peligrosas porque sus predicciones son fabricaciones hechas por sus propias mentes, tal como se hizo en la época de Ezequiel. Tenemos la advertencia de parte de Dios de no acercarnos a tales personas. Tenemos la exhortación de no convivir con ellos, ni hacer alguna cosa que nos familiarice con estas personas que realizan estas actividades. Así que cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestras mentes, busquemos las respuestas en quien nos las puede dar, que es en Jehová, en su palabra. Oremos todos los días pidiendo discernimiento, sabiduría y que tengamos esa paz y esa confianza y esa fe suficiente en Dios para confiar en sus designios y en que sus caminos son los mejores y los más excelentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día que nos has permitido, Señor, despertar y contar con tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu exhortación por medio de la palabra, Señor. Gracias porque en todo tiempo, Señor, nos llamas a seguirte y a confiar en ti. Señor, ahora queremos también poner delante de ti, Señor, aquellas personas que buscan respuesta en otros lugares, Señor, en filosofías, en fórmulas mágicas, Señor, en espíritus o incluso los muertos. Señor, que aún en esos caminos ellos puedan reconocer que solamente hay un único y suficiente Salvador, Señor. Que tú has dado promesas de vida eterna y de paz, Señor. Y que no hay una mayor promesa que las que tú nos has dado. Señor, permite que aquellos que están en oscuridad vean la hermosa luz de tu presencia. Y, Señor, puedan ellos reconocerte que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias, Padre, porque tuviste amor por nosotros y tu misericordia nos alcanzó
y nos has permitido, Señor, ser salvos en Cristo Jesús. Permite, Señor, que otros más lleguen al conocimiento de esta verdad y que juntos podamos clamar a ti, Abba Padre. Gracias de todas estas bendiciones, Señor. Todo lo rogamos, pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.